que han debido de llevar a este capítulo ayer porque son 3 hojas que nos dan, sí, 2 hojas o 3 hojas, porque la función de los artículos como referencia, no hay necesidad de hacer con foto, está en el texto, ¿sí? Es copiar y pegar básicamente. Hay algunas cosas que no le prestan. Serían todas mis diapositivas son así, algo que no es, les voy a decir, pero todo es el texto. Por eso les digo que es el capítulo 9. Entonces, para el estudio de la práctica es el 9 y el 10 básicamente. Ya en 9 y 10 deberíamos de estudiar. 9 y 10, porque luego viene el electrocardiograma. Aquí nos explica básicamente que el corazón actúa, dice, como una bomba, ¿no? Se dice cebadora porque primero dice ingresa la sangre de los vasos sanguíneos a la aurícula y de la aurícula directamente va a pasar básicamente al ventrículo, casi un 80% dice. Y solo un 20% dice que por contracción de la aurícula llega a pasar al ventrículo, como tal, si lo han leído, ¿no? Por eso dice aquí la sangre fluye continuamente desde las grandes venas hacia las aurículas, y eso es un 80%, y la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, incluso antes de que se contraiga las aurículas. Entonces está pasando de venas, aurícula y ventrículo, básicamente casi el 80% de la sangre. Solo un 20% es con la contracción de las aurículas. Por eso dice, la contracción auricular produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos, ¿no? Entonces, por eso se dice que las aurículas actúan como bombas de cebado que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%, pero 80% ya pasó de la sangre directamente de aurículas a ventrículos. Para decir que ha llegado al 100%, 20% nomás lo contrae, ¿no? Los movimientos ya saben cuáles son, ¿no? Sístole y diástole básicamente, ¿no? Entonces en diástole está pasando básicamente sangre al ventrículo, es lo que dice, ¿no? Ahora, claro que no está así, ¿no? Yo a veces lo cambio el orden, alguna vez lo pongo directamente, básicamente hay términos que no me interesa, digamos, memorizar, entonces, ¿no? Esa es la única diferencia entre esto y el texto, ¿no? ¿Ya? Por eso dice que el corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de las condiciones, incluso sin esa eficacia del 20% que te da la aurícula, ¿no? Entonces, porque normalmente tiene la capacidad de bombear, dice, entre 300 y 400 veces más de sangre de la que necesita el cuerpo en reposo, básicamente. ¿Cuándo realmente vamos a necesitar, digamos, esos 20% que nos da la aurícula? Es cuando hagamos un esfuerzo físico. Si la persona hace un esfuerzo, de manera ocasional aparecen síntomas agudos de insuficiencia cardíaca, especialmente disnea. ¿Por qué? Porque esa sangre básicamente está llevando glóbulos rojos que contienen oxígeno, básicamente, que es vital, digamos, para la supervivencia de las células en este caso. Ya, en ese caso, si hacemos ejercicio físico, sí, es de vital importancia que ingresen esos 20%. ¿No veo o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto le ingresa de ventrículo? ¿Cuánto le ingresa de sangre al ventrículo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues pon atención, pero 80% sin necesidad de contracción. La contracción incrementa 20%. Dice que con ese 80% la persona normalmente puede hacer todas sus actividades. ¿Cuándo va a sentir, digamos, dificultades? Cuando hace esfuerzo físico. Para hacer esfuerzo físico va a necesitar, dice, no en todos los casos, ¿no? En algunos casos de ese 20%. ¿Por qué? El corazón normalmente puede bombear entre 300 y 400% de la sangre que no necesita, ¿no? Entonces el 20% es adicional. No es palabras, digamos. ¿Cuánto le tiene que llegar sangre de las venas a la aurícula? ¿De qué venas estamos hablando? Ahora tienes que ponerme de qué aurícula. Depende, pues, ¿no? Aurícula derecha y aurícula izquierda. El libro hace estudio básicamente en el ventrículo. ¿Cuál de los ventrículos? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. El estudio lo hace básicamente en el izquierdo.
Ya vamos a ver las presiones, por ejemplo, tienen que vencer más de 80 milímetros de mercurio básicamente en el lado izquierdo, pero en el lado derecho solo vence más de 8 milímetros de mercurio. Por eso se llama presión. Por eso uno maneja mayor presión y el otro menos presión básicamente. Hay que ver, no especifica básicamente, se supone que de la vena cava superior, vena cava inferior va a ir a dónde. Aurícula derecha. Así es. De la aurícula derecha, ventrículo. Se llama circulación menor y circulación mayor. Ya, la que hemos iniciado hasta los. Ok. Ya, no te voy a preguntar. Funcionan los ventrículos como bomba de los como bomba básicamente, ¿no? Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole. Hemos visto que básicamente va a haber dos movimientos, les voy a explicar. Uno que es la sístole y el otro que es la diástole. Este es el gráfico del Guyton, está ahí. Esto es lo mismo. Aquí ¿qué nos está diciendo básicamente? Todos los, por ejemplo, esto del ACB les han de explicar ayer. A nosotros lo que tenemos que indicarles es contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, flujo de entrada, eso no, sístole auricular y diástole auricular. Estos movimientos no los ya. Entonces, ¿qué implica aquí? La sístole ventricular dice, en la sístole ventricular dice, se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda, porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas básicamente, ¿no? Finalizada la sístole y las presiones ventriculares disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos. Lo que tenemos que saber básicamente es así, esto. Las venas, los grandes vasos sanguíneos venosos tienen que llevar su sangre básicamente a la aurícula derecha. Entonces, de la aurícula derecha al ventrículo derecho hay una pared, una puerta que se llama válvula aurículo ventricular. Estos son en tres básicamente. ¿Ok? Hasta ahí todos correctos. Del ventrículo derecho tiene que salir básicamente sangre a los pulmones a través de un vaso sanguíneo. Y este vaso sanguíneo es un vaso sanguíneo arterioso, es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar al interior suyo tiene válvulas básicamente. Se lo denominan válvulas sigmoideas, ¿no? ¿Qué es el otro nombre? Seminunales. ¿Dónde llevan básicamente? A los pulmones básicamente. En los pulmones se va. De los pulmones tiene que salir esa sangre que va a ser oxigenada, porque sangre sin oxígeno. Va a ir básicamente a la aurícula izquierda. ¿Cuántas venas van a ser? Son cuatro. Dos derechas y dos izquierdas. Ya, venas, pero estas venas tienen oxígeno. Ya, básicamente, de la aurícula izquierda tiene que bajar básicamente al ventrículo izquierdo. Pero entre esos dos hay una pared, y esa pared es la válvula mitral o bicuspidia que le dicen básicamente. Para salir a la circulación general del ventrículo izquierdo tiene que salir a través de otro grande vaso sanguíneo arterioso, en este caso la aorta. Esta aorta también tiene sus válvulas que hemos dicho semilunares o sigmoideas. Entonces todo eso nos estamos estudiando. Estamos estudiando qué cantidad de sangre le llega a la aurícula y qué cantidad de sangre básicamente va a pasar al ventrículo. En un inicio habíamos visto en cualquiera de ellas la cantidad de sangre que llega básicamente a la aurícula pasa directamente a dónde? A los ventrículos, casi en un 80% básicamente. Un 20% tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo va a ir por contracción, por sístole auricular. Entonces va a haber una sístole auricular y va a haber una sístole ventricular. Entonces hay una diástole auricular y hay una diástole ventricular. Eso nos está explicando. En la sístole ventricular se supone que se está llenando, entonces de esa cavidad tiene que pasar a la otra cavidad. Así nomás. ¿Ya? Eso nos está explicando eso ahorita básicamente, ¿no? Un aumento moderado, dice, de presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos. Es el periodo de llenado rápido de los ventrículos. O sea, es decir,
que la cantidad de sangre que está fluyendo básicamente de cualquier, en este caso de los vasos sanguíneos, venosos, pasan a la aurícula izquierda, perdón, aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar directamente al ventrículo derecho, básicamente. Ya está pasando, nos está diciendo, a medida que está pasando, va a ir incrementando sus presiones. ¿Por qué? Porque la cantidad que hay, digamos, en este espacio se está llenando y tiene que cerrarse. Entonces, por eso te está indicando que va a ir aumentando gradualmente la presión en ese cuerpo. Ahora, ahorita vamos a ver, les han indicado las presiones, todavía no, ¿no? Más adelante vamos a ver con los periodos de volumen, fracciones de llenado, nos van a indicar cuánto realmente corresponde a cada uno de los segmentos de presión y de volumen. En el lado izquierdo básicamente nos indican que se llena hasta 120 ml básicamente. En el diastólico o en el sistólico va a estar con 50 ml, pero 70 ml más le llena. Cuando se llena con esos 120 ml, tiene que salir el corazón. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, todos estos gráficos nos van a indicar básicamente eso. ¿Qué es lo que ocurre básicamente en este periodo de sístole o en este periodo de diástole? ¿Ok? Entonces, aquí, cuando denominamos periodo llenado rápido de los ventrículos, estamos haciendo referencia que la sangre que viene de las aurículas derecha o izquierda están dejando pasar sangre ¿hacia dónde? A los ventrículos. Y los ventrículos se están llenando de sangre. Y eso denominamos periodo de llenado rápido de los ventrículos. De ambos lados tendría que ser, derecho e izquierdo. Para estudio, digamos, lo han separado. ¿Ya? Pero eso ocurre en un instante, en un segundo básicamente. ¿Ya? Entonces, periodo llenado rápido de los ventrículos se debe a que la sangre fluye básicamente de aurículas a ventrículos. ¿Ok? No hablamos de ahorita de presiones ni de cantidad básicamente. Solo la cantidad de sangre nomás que va a los ventrículos se denomina periodo rápido de llenado, básicamente, ¿no? De los ventrículos. Ahora, el periodo de llenado rápido dura aproximadamente, dice, el primer tercio de la diástole. Entonces, algo bien importante. En periodo de diástole no debe haber mucha presión, entonces por eso rápidamente llega mucha cantidad de sangre. Entonces, en este periodo te está produciendo eso aquí. ¿No? Por eso dicen, el periodo de llenado rápido dura aproximadamente en el primer periodo de la diástole, básicamente, ¿no? Entonces, el primer tercio de la diástole, durante el tercio medio de la diástole, normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos. Esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos, básicamente. Entonces, la primera fase es la que va a llenar más rápidamente y va a haber un tercio, dice que va a ir llenando poco a poco, básicamente. Este periodo de llenado rápido de los ventrículos, ¿no? Durante el último tercio, dice este gráfico, durante el último tercio de la diástole, porque seguimos en diástole, miren, ¿no? Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen, y aquí seguramente se aporta ¿cuánto por ciento de sangre? ¿Cuánto se aporta de sangre? Perdón. 20%. 20%, chicos. El 20%. Entonces, a ver, miren, en este periodo se está produciendo básicamente el llenado de un 80%. En este último se aporta casi el 20%. Aquí dice, a ver, por eso les anoto eso ahí. El 20%. Porque sé que no van a leer, pues le pongo ahí. Si no, le pondría menos letras, básicamente. 20, 80 arriba y 20 le pondría. Más 20%. Por eso hemos dicho al inicio. O sea, no me están entendiendo, están entendiendo. Así de sencillo es. Aurícula, ventrículo, pared, válvula auricular ventricular, sea derecha o izquierda. La cantidad de sangre que llega de los vasos sanguíneos, independientemente si es arterioso o venoso, es venoso, no podemos decir otra cosa. ¿Qué le llega? A ver, ¿cuál es el vaso sanguíneo que llega a las aurículas? ¿Arterial o venoso? En ambos lados es venoso, porque son grandes vasos venosos para la circulación menor y las venas pulmonares para la
Auriculares. Tiene que ser venosa. No puede ser arterial. Ok, es de lógica. Entonces de ahí le está llegando sangre. Entonces de esa sangre le está pasando, dice, directamente ¿a dónde? Al ventrículo, sea derecho o sea izquierdo. Y en todo ese tercio, ¿cuánto le pasa básicamente? 80%. Cuando esta parte dice se va a empezar a contraer la aurícula, entonces le va a pasar el 20% en este tercio, dice. ¿Ya? Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y aportan impulso adicional al flujo de entrada de sangre hacia los ventrículos, y es el 20% del llenado de los ventrículos durante cada ciclo. Entonces, cuando se llenan los ventrículos, eso se llama periodo de llenado rápido de los ventrículos. ¿Qué se está llenando? Sangre nomás. Pero lo dividen para estudio: primer tercio, segundo tercio y segundo o tercer tercio, básicamente. ¿En qué parte básicamente se llenan los ventrículos? En la diástole. ¿En la sístole se puede llenar? No, no se puede. Porque, a ver, por ese mismo, es que no han agarrado el concepto de que les han dado. ¿Qué es sístole? Es aumento de la presión básicamente del aurículo, del ventrículo, que va a hacer que las células se contraigan y salga sangre básicamente por donde tiene que salir. Porque si sale por la válvula auriculoventricular, eso se llama flujo retrógrado. Va a haber una insuficiencia en las válvulas, porque no están conteniendo de forma adecuada. Tiene que ir a dónde? A las arterias, si está viniendo de vena arteria ahí. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, en la sístole no van a poder llenar porque es contracción. Si quieren, el diámetro de las células cardíacas tienen que ir disminuyendo, porque en el periodo de diástole se van a ir estirando poco a poquito, porque tienen que aceptar mucha cantidad de sangre. Ok, entonces así es ese gráfico. A ver, ven, chico, explícame este gráfico. De esta manera se explica. Lo otro ya no puedes explicar porque ya sí me corresponde. Ok. Desbordamiento de los ventrículos durante la sístole, el periodo de contracción isovolumétrica. Puede ser esto o puede ser esto. ¿Por qué? Porque todo esto es un ciclo repetitivo, se repite en sístole y diástole, se repite básicamente. Entonces, periodo de contracción isovolumétrica. En este periodo de contracción isovolumétrica vamos a ver que va a ir incrementando básicamente la presión. Ya, porque no va a salir sangre, pero aumenta la presión. Miren lo que dice. Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular se produce un aumento súbito de la presión ventricular, lo que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Entonces, ¿qué está diciendo? No va a haber un flujo retrógrado, pero después eficientemente dice que si hay de forma fisiológica cierta cantidad de sangre por la misma contracción que retornan hacia las aurículas, pero es muy poca, muy poca. No es que se cierre, ¿verdad?, bruscamente, sino es muy poca. Cuando ya es harto, ya hablamos de insuficiencia de una válvula, básicamente. Entonces, entienden, cuando, miren, en este periodo de contracción isovolumétrica, si se está llenando de sangre el ventrículo, entonces está teniendo mayor presión. Entonces, les he indicado que la sangre tiene que retornar a las aurículas. Fisiológicamente hablando, no. Pero leen más adelante a ver si el gancho que sí puede retornar, pero es muy poco, les digo. Pero no debe retornar mucho, porque si no, si retorna y ese retorno nosotros lo vamos a conocer como insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. ¿Quiénes cierran básicamente ese paso? Las válvulas auriculoventriculares. La presión hace que se cierre. ¿Qué válvula van a hacer que se abra? ¿Por qué tienen que incrementar la presión? Para salir y abrir otro tipo de válvulas, que son las válvulas semilunares o sigmoideas. Por eso se incrementa la presión a 80 en el lado izquierdo y más de 8 en el lado derecho. ¿Ya? Después de 0.02 y 0.03 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas semilunares, básicamente, ¿no? Aórtica y pulmonar.
válvulas semilunares básicamente, ¿no? Osmoideas aórtica y pulmonar, ¿no? Contra las presiones de la aorta y la arteria pulmonar. Entonces está sencillo básicamente eso, ¿no veo? Entonces dice, este periodo se produce contracción en los ventrículos, pero no se produce vaciado. Se produce un aumento de la tensión en el músculo cardíaco, pero con un acortamiento escaso o nulo de las fibras musculares. Se estiran básicamente. No están disminuyendo su tamaño. Seguramente ya luego se van a disminuir su tamaño. Se están preparando para botar la sangre. ¿De dónde? De los ventrículos hacia dónde. ¿Dónde vas? ¿Qué arteria? Ya una y la otra. La arteria aorta. Ya les he dicho. Venas, corazón, arterias. Así de sencillo. Puedes medicina, por ahí también es otra como arterias. Pero la norma dice eso. Casi un 99,9% digamos, del ventrículo derecho sale a arteria pulmonar. En el ventrículo izquierdo sale a la arteria aorta. Ok, eso ocurre básicamente. Eso estamos hablando en esta parte básicamente. O puede ser a este nivel, porque miren, la apertura, aquí está, en la sístole va a haber apertura, ¿no? Y en el otro va a haber ya, en la sístole va a haber cierre de las válvulas básicamente aquí. ¿Bien? Cierre de la válvula. Ok, en la diástole está viendo apertura básicamente. En la sístole vamos a ver ya cierre de las válvulas y en la diástole apertura de las válvulas. Vamos viendo. ¿Qué denominamos periodo de eyección? Muy bien, ya hemos llenado todo lo demás. ¿Qué es periodo de eyección para mí? Cuando la presión ventricular izquierda dice aumenta por encima de 80 milímetros de mercurio, la presión ventricular derecha por encima de 8, las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares. Inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos. Entonces eso se llama periodo de eyección, ¿no? El 60% de la sangre del ventrículo al final de la diástole es expulsada durante la sístole. Entonces, en la sístole del ventrículo, solo el 60% es expulsada. Y el 70% de esta porción es expulsada durante el primer tercio de eyección. Y el 30% restante del vaciado se produce durante los 2 tercios siguientes. Esto en la sístole. Lo mismo que está haciendo en la anterior. En la anterior era en la diástole, ahora es en la sístole, básicamente, ¿no? Entonces, el primer tercio se denomina periodo de eyección rápida, esos 70, ¿no? Y los 2 tercios finales de eyección se denominan periodo de eyección lenta. Tenía 100% se supone, ¿no? Entonces, la cantidad de sangre del 70% se denomina periodo de eyección rápido. El 30% restante es periodo de eyección lento. Es la cantidad de sangre que está saliendo de los ventrículos hacia los vasos arteriales. Cuando la presión sube más de 80 y más de 8. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya sabemos qué es periodo de eyección. Vean, por separado ya está. De separado. Periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. ¿Qué denominamos? ¿Ya? Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con sangre que procede de los ventrículos que se han contraído empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas aórtico-pulmonares. ¿Qué implica eso entonces? Que en ese periodo de eyección rápida y lenta se ha salido mayor cantidad de sangre, pero ha incrementado básicamente, dice, las presiones de los vasos arteriales.
Entonces, si se ha incrementado esa presión, ¿qué quiere decir? Que tienen que retornar ¿a dónde? Al ventrículo. ¿Quién les impide retornar? Las válvulas sigmoideas o sigmoidales. Porque se supone que la presión en el ventrículo ya ha ido disminuyendo. A medida que la sangre sale, disminuye. ¿Ya? Durante 0.03 o 0.06 el músculo cardíaco sigue relajándose. Entonces empieza en lo que es en la diástole. Se empieza a relajar, ¿no? Aun cuando no se modifique el volumen ventricular, durante este periodo las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente y regresan a sus bajos valores diastólicos. Hasta ahorita no nos han dicho cuántos son los valores diastólicos, pero sí nos han dicho cuáles son los valores sistólicos, 80 y 50. Ok, entonces a este periodo le conoces como periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Eso ocurre después de que se está saliendo mucha cantidad de sangre del ventrículo hacia los vasos superiores. Volúmenes. ¿A qué denominamos volumen telesistólico, volumen sistólico, volumen telesistólico? Pues es lo mismo, ¿no? Es lo que queda de ahí, ¿no? Fracción de eyección, básicamente, ¿ya? Volumen telediastólico, básicamente. Telediastólico. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente 110 hasta 120. Entonces se supone que debe ser 50. Bueno, debemos hacer eso, ¿no? Empezaremos por el volumen telesistólico, digamos, que queda a variar. Si me entienden así va a estar genial, si no lo voy a cambiar de esto arriba y esto abajo. Volumen telediastólico, la cantidad de sangre básicamente en el ventrículo se incrementa a 110 a 120. Con 110 o 120, ¿cuánto creen que será la presión? 88. Más de 80 y más de 8. Eso pero está relacionado con el volumen telediastólico. ¿Ya? Vamos al volumen, entonces, en este volumen va a ser de 110 a 120. Volumen sistólico, a medida que los ventrículos se vacían, durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente ¿a cuánto? 70 ml. 70 ml. Para llegar a 120, ¿cuánto tiene que ser? 50. Entonces, ¿cuánta cantidad de sangre le va a llegar? Entre 40 si es 110, o si es 120 va a ser 50. ¿Ya? En este volumen sistólico, esta cantidad de sangre está siendo expelida en la fracción de eyección. Por eso se dice volumen sistólico. ¿Ya? En el volumen telesistólico, este es telediastólico. En el volumen telesistólico es la cantidad de sangre que va a quedar. El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos es aproximadamente entre 40 o 50. ¿Ok? Aquí va a ser menos la presión. ¿Ok? Y la fracción de eyección es la fracción de volumen telediastólico, que es propulsada, que es igual a 0.6 o el 60% que hemos visto básicamente antes. ¿Entienden, no veo esto? Porque te dice 6 litros sale de una protección. Esto es básicamente. Yo creo que ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Primero leer la primera parte de este capítulo, bien asentarnos, saber ese concepto y luego llegar a esto. Y tienes que aprenderte casi todos estos conceptos que te estoy dando de memoria y sus valores más, porque en base a eso no va a ser todo cardiología. Ya, y ahí va a haber alteraciones y esas van a ser lo que es la parte de lo que es la parte de la fisiopatología cardíaca. Bien, ¿qué es lo que hacen básicamente las válvulas cardíacas? Ahora hemos visto volúmenes, hemos visto un poquito de presión, hemos visto también las cavidades. Ahora vamos a ver qué hacen estas válvulas básicamente, ¿no? ¿Cuáles válvulas? Las válvulas auriculoventriculares, tricuspidia y mitral. En un inicio dicen impiden básicamente el flujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole, y las válvulas semilunares, es decir, las válvulas aórticas,
y de la arteria pulmonar y de la arteria aorta impiden el flujo retrógrado desde las arterias hacia los ventrículos. Esas válvulas entonces están para que no haya un flujo retrógrado. Siempre tiene que haber un flujo anterógrado. Entonces, de aquí a este lado, de A a B. No puede ser de B a A. Para eso están estas válvulas básicamente. ¿Ok? Para eso están, ¿no? Se cierran, dice, cuando un gradiente de presión retrógrado empuja hacia atrás. Y se abre cuando el gradiente de presión anterógrada fuerza la sangre en dirección anterógrada. Ok, ¿entienden eso? ¿No vean? De este lugar seguramente va a incrementarse la presión. ¿Para qué? Para abrir esta puertita y pase la sangre hacia este lado. Cuando este lugar se incrementa la presión, no va a ser para que esta sangre retorne a este lado, sino va a ser para que esta sangre abra otra puerta hacia este lado. ¿Ya? Si retorna se llama flujo retrógrado. Anterógrado es cuando va de esta parte a esta parte. Ok, entonces por eso, y aquí nos explica, digamos, cómo es una película delgada, básicamente. Función de los músculos papilares. ¿Qué acción tienen los músculos papilares? No, los músculos papilares, dicen, se contraen cuando se contraen las paredes ventriculares, pero al contrario de los que se podría esperar, no contribuyen, dice, al cierre de las válvulas. Tiran de los velos de las válvulas hacia adentro, hacia los ventrículos, para impedir que protruyan demasiado hacia las aurículas durante la contracción ventricular. ¿Qué implica? Como son dos valvas o tres, básicamente, depende del lugar, entonces se unen, así se tapan, pero dice, cuando se contraen, pueden llegar a abrirse. Por esta parte, digamos, ahí de flujo. Bueno, la rotura. Cuando hay rotura, básicamente, de alguno de estos músculos papilares, nos va a dar origen a una insuficiencia cardíaca grave o incluso mortal, básicamente. Pero ahora ya se cambian esas válvulas. Pues. No hay problema, solo hay que tener. Válvula aórtica y de la válvula, estas básicamente más hacen énfasis en lo que vendría a ser a las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Estas ya son más específicamente de las válvulas aórtica y de la pulmonar, ¿no? Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar funcionan de una manera bastante distinta, dice, las válvulas auriculoventriculares, por dos situaciones, primero y segundo, dice, ¿no? Primero, las elevadas presiones de las arterias al final de la sístole hacen que las válvulas semilunares se cierren súbitamente, a diferencia del cierre mucho más suave de las válvulas auriculoventriculares. Es cierto, porque la presión básicamente en los vasos sanguíneos por su diámetro va a ser mucho mayor. Entonces ese flujo retrógrado hace que se cierren las válvulas sigmoideas. Por eso tienen la forma así de nido, ¿no? Nido de golondrina. Entonces ese flujo que retorna hace que se cierre. ¿Ya? Segundo, debido a sus orificios más pequeños, la velocidad de eyección de la sangre a través de las válvulas aórticas y pulmonares es mucho mayor que a través de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que son mucho mayores. Relación, esto más rápido lo haremos. El primer ruido básicamente va a estar relacionado con quién? Con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, ¿con quién va a estar relacionado? Con el cierre de las válvulas semilunares. Así es. Este será segundo tono. Es igual lo han llevado, ¿no? ¿Ya? Entonces, generación de trabajo. Bueno, generación del trabajo del corazón, dice, ¿no? El trabajo sistólico del corazón, dice, es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, ¿no? Mientras bombea sangre hacia las arterias. El trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo en un minuto. Este parámetro es igual al trabajo sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto. Igual tiene en primero y en segundo lugar. Pero este es el concepto básicamente de lo que es trabajo del corazón. ¿Ok? Diagrama. Bien, bueno, con este vamos a ir acabando. Este es el primer diagrama, periodo de llenado o fase 1, básicamente. Estaríamos aquí. De aquí a aquí.
Miren las presiones. 50, 100. Miren qué es lo que ocurre aquí. Periodo de llenado. La fase 1 del diagrama, volumen, presión, comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml. Nunca se olviden esos 50 ml. Pero hemos visto que también no solo 50, también nos dice que puede ser 40, porque al final llega hasta 110. El de 50 va a llegar hasta 120. ¿No veo? Eso dice el Gaito, yo no lo digo. Eso te está diciendo, pero ya tenemos como 50 para no hacer los días, ¿no? Entonces dice, a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml y una presión diastólica próxima a 2 a 3 milímetros de mercurio. Con 50 ml entonces su presión va a ser de 2 a 3 milímetros de mercurio. Eso es en diástole. Porque eso, ¿a cuánto tiene que subir? A 80 o a 8. De 80 o más de 8. ¿Ok? Entonces, 50 ml básicamente dicen, ¿no? Entonces, de 2 a 3. La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo. 50 ml se denomina volumen telesistólico. Es lo que repite, no les atraso porque tenemos que memorizar eso, ¿no? Entonces, a medida que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo, desde la aurícula izquierda, el volumen ventricular normalmente aumenta aproximadamente hasta 120 ml. Y el denominado volumen telediastólico aumenta a 70 ml. Por tanto, el diagrama volumen-presión durante la fase 1 se extiende a lo largo de la línea señalada. Aquí más o menos, ¿no? De la línea señalada, como I, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, bueno, no está aquí en el otro, ¿ya? En la que el volumen aumenta hasta 120 ml y la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. Está incrementando eso nomás, pero más de eso para la contracción tiene que incrementarse mucho más, ya para la contracción. Entonces, ¿de dónde han salido estos 120 ml, chicos? Después, dice que después de una contracción queda esta cantidad y le sigue llegando sangre. ¿Cuánto se incrementa? 70. 70 más 50, ¿cuánto es? 120. ¿Eso es más? 50 más. Eso no es eso. Porque después cuando va a perder esto, va a entrar en sístole, va a eliminar básicamente estos 70 ml, porque se va a quedar con esta cantidad. 50. Ya, pero primero vamos por pasos. Este periodo se llama eso. Y las presiones ya nos están indicando, de 2 a 3, pero cuando se incrementa a 120, 5 a 7 está incrementándose. No, porque no está habiendo una contracción, todavía no se está apretando. ¿Ya? Ahorita les explicamos eso, nunca se olviden de eso. Vamos, periodo de contracción isovolumétrica básicamente. Durante la contracción isovolumétrica dice, el volumen del ventrículo no se modifica porque todas las válvulas están cerradas, auriculoventriculares y las semilunares. La presión en el interior del ventrículo aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta un valor de presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Se está incrementando, pero eso se hace rápidamente, miren, en segundos básicamente se debe hacer, son milisegundos. ¿Ok? Se está incrementando de 5 a 7, está incrementando básicamente a 80. En ese periodo de contracción isovolumétrica, habíamos dicho que aumenta la presión, pero no hay salida de sangre. No hay salida de sangre. Entonces, este va a ser en el periodo punto C de aquí. En el primero era esto, el diástole, periodo de llenado, por eso te decía punto A al punto B. Este es del punto B al punto C. Contracción isovolumétrica. Ya después le he puesto, miren cómo se llena y cómo se cierra. Rápidamente. Periodo de eyección, básicamente vamos a ir al periodo de eyección, que en este caso va a ser del C hasta el D. Periodo de eyección. Durante la eyección, la presión sistólica aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Entonces, aquí te estoy diciendo.
La válvula aórtica se está cerrando básicamente, pero tiene que básicamente ir vaciándose, ¿no? Durante este periodo. Ok, eso se llama periodo de eyección. Periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué es lo que está pasando básicamente en este periodo de relajación isovolumétrica, ¿no? O también denominada isovolúmica? Al periodo dice al final del periodo de eyección cierra la válvula aórtica, ya se va a cerrar, ¿no? Y la presión ventricular disminuye de nuevo hacia el nivel de la presión diastólica, a nivel de la línea marcada, a este nivel, ¿no? Refleja esta la disminución de la presión intraventricular sin cambios de volumen. Así el ventrículo recupera su valor inicial, en el que queda aproximadamente 50 ml de sangre en el ventrículo. Y la presión auricular es de aproximadamente de 2 a 3 regresa nuevamente. Es todo un ciclo. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Aquí básicamente va a ser de llenado, básicamente. Entonces, todo eso llega a ocurrir. Entonces, aquí lo he resumido ya básicamente. Tenemos que llegar a producirse todo eso. Para el estudio es este gráfico, básicamente. Entonces, le he puesto todo ahí, ¿no? Así sería básicamente, es como sale la cantidad de sangre. Y han visto, hay distintos términos básicamente para eso, ¿no? Entonces, esto es un resumen que lo he hecho. Pero hace tiempo no lo que han hecho. Sigo manejando lo mismo. Entonces, esto sí es de otro libro, básicamente. ¿De qué libro tienes? No se utiliza, no es muy utilizado. Lo pongo en el aceite. Sí. Trata de explicar cómo tiene que ir básicamente, ¿no? Más sencillo su explicación, pero no es detalle. Es lo mismo que les hemos explicado en fases nomás, básicamente, ¿no? Precarga y con postcarga terminamos. ¿Qué es la precarga? Según Edgar, en el término de precarga se refiere a la carga que se aplica a una célula muscular cardíaca, un miocito, y establece la longitud muscular antes de que comience la contracción. En resumen, fisiológicamente sería tensión pasiva de la pared ventricular que determina la longitud inicial del sarcómero. Si ustedes quieren, grado de estiramiento de las fibras miocárdicas al final de la diástole, antes del inicio de la sístole. Cualquiera de esos es interesante. ¿De qué depende básicamente de la precarga? Del retorno venoso, de la compliance ventricular, de la velocidad de la diástole y de la presión pericárdica. Esto no mucho, pero más de esto te pregunto. Pero tampoco te dice el gato, eso yo lo he puesto. ¿Ya? Entonces, básicamente es la tensión de la pared ventricular, ¿no? Que determina la longitud inicial del sarcómero. Que la postcarga, básicamente, resistencia que debe vencer el ventrículo para inyectar la sangre durante la sístole. O si no, la tensión de la pared ventricular durante la eyección. ¿Cuánto está tensionado? ¿Quiénes determinan la postcarga? La presión arterial, la resistencia vascular, la impedancia aórtica y la estenosis valvular básicamente. Ya, entonces si quieren, es la carga contra la cual debe acortarse un miocito básicamente. Ya, entonces eso es precarga y postcarga. Hasta ahí tenemos que entonces resumen de todo lo que hemos avanzado la primera parte es esto. Este es el resumen. ¿Ya? Y hay que aprenderse los términos, qué es volumen telesistólico, telediastólico, qué es la fracción de eyección, rápida y lenta, hemos visto así, ¿no? ¿Ya? Eso es todo, muchachos. ¿Le pueden apagar en este? Tú págalo más que no. Una chica que no quiera pagar. Yo también.